¿Se les antoja un bailecito? Bueno, yo sé que no es de tus tiempos, ¿sí? Del 55, 56, 60, no, bueno. Pero ¿no recuerdan a sus parientes, a sus papás bailando rock and roll con esto? Oye, hay muy buenos bailadores de esa época, ¿eh? Yo sí, les mando un saludo a mis papás que no hombre, rechinaba la pista. Ya no, creo que ahora los que rechinan son ellos. Los quiero mucho. Y todavía sé que se pueden parar a bailar. Un saludo a ellos. Bueno, quiero invitarte a que hagas tus preguntas. Agenda viajera, ¿cómo planeas tus viajes en este 2016? ¿A dónde te gustaría ir? ¿Qué te gustaría hacer? Aquí está Luis Gerardo diciendo que si tú les puedes dar sugerencias para organizarse un viaje a Japón, que ha sido algo que le ha llamado la atención por su cultura y que lo haces muy bien en preguntar, Luis Gerardo. A veces solo nos quedamos con, ay, ¿cómo me gustaría? Pero no damos ni un pequeño paso. ¿Cómo planear un viaje así, tan lejos? Tan lejos. Obviamente, con cuestión de tiempo, caso Japón, por ejemplo, pues es un destino que puede resultar algo elevado en cuanto a costos. Sin embargo, punto muy importante, que aquí es una recomendación también que yo hago muchas veces, el acercarse a profesionales del viaje, a agentes de viajes, que aunque mucha gente ya no los tiene como en el radar, piensan que es mejor hacerle un viaje por internet, yo me meto y compro mis boletos, etcétera. La información que nos puede proveer un agente de viajes creo que es muy valiosa, sobre todo en el tema de recomendaciones en cuanto a traslados, que nos puede simplificar muchísimos costos, como el caso concreto Japón, o decirnos también las mejores temporadas para realizar estos viajes, porque hay que tomar en cuenta muchas cuestiones, depende de las ciudades donde nosotros vayamos a viajar a Japón o que tengamos contemplados, tema de festividades, tema desde incluso la vestimenta, para cuestiones si quiero visitar, por ejemplo, templos, museos, etcétera, cómo de ir vestido adecuadamente, o también las mejores temporadas, las mejores fechas. Una cuestión que sucede mucho en Japón, es muy famoso los árboles de cerezas, ¿no? Por todos lados. Sin embargo, cuando tú vas en primavera, sobre todo a gente que es le afecta mucho la cuestión de las alergias, cuidado porque puede ser una pesadilla viajar en esa época. Entonces, o el frío que puede también llegar a ser muy extremo en Japón. Entonces, hay que ver también aquí en qué temporada es cuando quiere uno viajar. Qué interesante, fíjate que sí, nos haces pensar en cosas en las que, bueno, pues no habíamos reparado. Entiendo también que para viajar a algunos sitios hay que vacunarse. Definitivamente. Antes, y no un día antes de salir, o sea, te tienes que vacunar 6 meses antes de viajar a ese continente. Aparte de las restricciones por cuestiones de vacunas que puede exigir el país, que aquí hay dos cuestiones. Una, mucho entrar a la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, que nos puede dar recomendaciones acerca de eso, como también con la embajada o el consulado del país que vayamos a visitar para obtener ese listado de vacunas que debemos de llevar, pero también hay otras que hay que considerar. Por ejemplo, si yo quiero viajar a Vietnam, por ejemplo, donde uno de los circuitos turísticos más interesantes es visitar los que fueron campos minados, o visitar las mismas minas que hay en el país, de repente valdría la pena irse vacunado, por ejemplo, contra el tétanos, cosa que el país no me lo requiere, pero dependiendo del lugar donde yo vaya a entrar o vaya a visitar o hacer en algún tour, hay que considerar también esos puntos para protegerse, ¿no? Por ejemplo, regresando a Japón, ¿con cuánto tiempo de anticipación habría que revisar? Revisarlo lo puedo hacer ahora, pero empezar a dar pasos para concretar un viaje. Yo recomendaría que un viaje de larga estadía como es Japón, lo puedes empezar a planear y la recomendación es mínimo 1 año. Bueno, 1 año antes, pero ahorita tú dijiste larga estadía. ¿Cuánto habría que quedarse en ese lugar si ya vas a viajar? Que creo que ocurre cuando estás pensando en ir hasta Estados Unidos o Europa. Claro. ¿Cuántos días? Porque ya te gastaste, ya hiciste, ya apartaste, pero ¿te vas a quedar 1 semana? ¿Te vas a quedar 5 mínimo. días? Cuando vas a hacer un viaje tan largo, yo creo que la recomendación es mínimo de hacerlo con 1 semana de viaje. Aunque aquí también hay que considerar que mucha gente extiende sus viajes, no solamente si voy a Japón, por ejemplo, ¿por qué no hacer una escala o un viaje adicional, por ejemplo, para visitar Vietnam, Camboya o el mismo China, por ejemplo, ¿no? Pero Japón simplemente es un destino que vale dedicarle por lo menos 1 semana. ¿Cómo cuánto saldrá viajar a Asia? Dependiendo, pero sí puedes, por ejemplo, calcular a lo mejor cerca de unos 150,000 pesos más o menos por persona,
y yendo en un plan muy económico. Es que aquí también depende de en qué plan vayas, porque te puedes ir desde mochilero y con un año de anticipación, por ejemplo, te puedes encontrar tarifas muy económicas a Japón, ¿no? O si te quieres quedar en un hostal, si te quieres quedar en un hotel de 5 estrellas, entonces aquí sí ya es muy, muy amplio el rango. Para ese tipo de viajes, pensando en China, pensando en Japón, Rusia, la India, yo considero, pero no lo sé, yo no he viajado a esos países, que conviene irte con un asesor, llegar a una agencia que tengan no solo esos viajes a esos lugares, sino gente que ya ha viajado, que te puede decir, mira, esto es mejor, hay que anticiparse, compra los boletos del tren desde aquí, en línea. O sea, ese tipo de cosas que te van a ahorrar, pues, malos momentos allá. Y muchísimos tips y recomendaciones que sí, de verdad, normalmente pensamos en que con tener asegurado ya el boleto aéreo, el hotel y a lo mejor unos tours es suficiente para viajar. Pero hay condiciones culturales que nos pueden afectar en el viaje. Yo te voy a decir, por ejemplo, en un Medio Oriente, ¿no? Hay gente que en la calle se te puede, o sea, cuando va una pareja, por ejemplo, que se te puede acercar y decirte, te compro a tu esposa. De verdad, compran a las mujeres y ojo, jamás bromear, nosotros lo podemos tomar a broma, ¿no? Pero una vez que tú pactas, porque ellos te ofrecen muchas veces camellos, por ejemplo, a cambio de las mujeres, ¿no? Y si tú entras en ese rollo de la negociación, aunque tú estés bromeando, ellos lo pueden tomar a mal y te pueden pasar un momento muy desagradable. ¡Qué cosa! Claro que para nosotros parece broma, pero pues me has dejado helada. Y entiendo que si no tenemos ese contexto, esa información del lugar al que estamos viajando, pues nos puede ocurrir esto y te iba a decir cosas peores, pero bueno, pues qué peor que ese, ¿verdad? Exactamente. Oye, van a viajar a Europa. Janet te pregunta que si hay alguna página que tú recomiendes en internet, un sitio, un blog, para viajar bueno, bonito y barato a Europa. Hay muchos bloggers, por ejemplo, Mochilero Soy, Travel Blog, que es española, que te incluye mucho si tiene recomendaciones de viajes que tú puedes hacer por Europa, dependiendo del plan que vas a ir. Si es como de mochilero, hay muchísimas opciones donde puedes encontrar allí información, pero también yo te sugeriría qué medios vas a utilizar. Si te vas a mover en tren, métete a las páginas de las compañías ferroviarias en Europa, por ejemplo, para saber en qué horarios y cuál es el costo de traslados entre ciudades, porque también es otra cuestión. Vamos haciendo una cosa, porque tenemos aquí una pausa comercial. Cuando decimos Europa, a ver, ayúdenme, ¿ustedes en qué piensan? Porque Europa es enorme, ¿sí? Entonces puede ser que tú solo estés pensando en la Torre Eiffel, o que quieras, no sé, y conocer el Big Ben de Londres. A ver, cuando pienses en Europa, ayúdenme, después de la pausa comercial, que entren unos WhatsApp y nos digan, porque así también vamos a poder empezar como a dar pasos con, voy a conocer esta parte de Europa. Estamos con viajes hoy en el Coffee Break, acompáñanos.